Marina Biasi con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, por ahora vivos y libres. Qué raro. Por ahora. Que eso no es poco. Vivos y libres, hoy lo estoy valorando de una manera que no te puedo explicar. Estoy con un cagazo. Haces muy bien. Un cagazo. Vos particularmente haces muy bien. Sí. Hace poco, el 18 de diciembre, nosotros cubrimos la manifestación, pero a mí me tocó hacer el programa en vivo toda la jornada ahí. Y antes de salir al aire, pensé que no iba a poder aguantar. Dije, bueno, tipo, si no aguanto, no aguanto. Soy una persona normal, puedo tener miedo. Y a los 5 minutos, dimos aire, a los 5 minutos no sabía qué iba a pasar. Y hice el programa entero, o sea, esquivando las piedras, los disparos, el miedo a los ratis era tremendo. Salió al aire cuando me quisieron echar los ratis de la plaza. Pero hoy en día, la verdad que trabajar de prensa, prefiero... Con esas rastas ni te cuento. Prefiero irme a Irak. En Irak yo creo que es más seguro. Bien, antes de entrar directamente en el tema político, Florencia, ¿alguna opinión sobre la editorial? Me parece que está bueno pensar por qué cuando pensamos en una solución para un caso como el que vos contás en la editorial, porque siempre la solución es algo que en realidad espanta más que ayudar, ¿no? Esto que vos decís de, bueno, si yo no cumplo, tengo que ir a un lugar, a un reformatorio. ¿Por qué la solución está, digamos, tan vinculada a algo que en realidad para un pibe es más un sufrimiento que una solución a la situación que está viviendo en su casa? Me parece que está bueno, yo digamos lo escuché por ese lado. Bien, si lo que quiera decir, si quiere decir algo. Mira, este régimen social produce cosas, irónicamente voy a decir, maravillosas. Los medios de comunicación suelen hablar de la niñez, la juventud, de una manera muy particular. Una vuelta tenía que intervenir en un programa, me puse a leer al respecto del tema, y es impresionante. Por ejemplo, de la juventud hablan en un 70% de los casos como si la juventud fuera sinónimo de delincuencia y ese tipo de cuestiones, etcétera. Puede ser lo más creativo que hay en esta vida y se habla desde esa perspectiva. Sin lugar a dudas, la descomposición de este régimen de porquería en el que vivimos, digamos, tiene un epicentro fundamental en doblegar al ser humano desde pequeño, y eso creo que es algo que está constatado por la experiencia que vos manifestaste en la editorial y por lo que vive la niñez en general en este mundo, digamos, que son atropellos permanentes dentro del espacio doméstico, en las instituciones y en las instituciones que la sociedad te presenta como defensoras absolutas de la niñez, ¿no? Porque el Estado terceriza a través de la iglesia y de otras instituciones que luego te violarán en regla, digamos, y te terminarán de doblegar como ser humano para que luego seas una piltrafa total, no sirvas para nada y ellos sigan felices cumpliendo sus objetivos. Así que nada, rescato el tema de editorializar defendiendo a la niñez. Bien, hay muchos temas para hablar. Vamos a empezar por uno que seguramente tiene que ver con el tema. Liberaron a los compañeros ya hace un rato, a Dimas y a Arakaki. A vos te vi algunos días, estabas como preocupada, te hice una entrevista también, no me acuerdo qué día, en Plaza de Mayo, pues ya uno se olvida qué día se ve exactamente, y estabas como más intensa de lo normal, no en el sentido de la personalidad, sino como nerviosa, ponele, o algo, se te notaba como que algo te estaba pasando que por ahí otros días no. Liberaron a los compañeros, sigue la lucha, para quienes no saben lo que están escuchando, Anina es del Partido Obrero. ¿Cómo estás viendo esta situación actual de la persecución? Podemos decir a la juventud, pero estamos viviendo un momento, para mí como joven, yo no viví otras épocas, muy particular de la historia, donde hay una persecución declarada. Tenemos una ministra y un presidente que... ¿Cuántos años tenés, joven vos? 28. No viví la dictadura, me refiero a eso. Exactamente. Acá, No. No, pero no es para con vos particular. En general no puedo mentir, me hubiese gustado vivir la dictadura. Yo me acuerdo más de Menem, así que... Sí. Pero digo, esta fuerza de persecución que hay en este momento, ni Videla hablaba con tanta libertad. Porque Videla cuando hablaba de los desaparecidos decía, bueno, no están. Ahora Bullrich sale y dice, el policía actuó como tenía que actuar. Es como, momento complicado. ¿Cómo los ves vos de tu lugar? Mira, sí, efectivamente, digamos, para llevar adelante las tropelías que quieren cometer, tienen que adaptar, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema represivo del Estado
a sus objetivos, digamos, y sus objetivos están atravesados por un gobierno que realmente no para de fracasar en términos de metas económicas y de objetivos puestos desde la campaña electoral hasta hoy que no se están cumpliendo. Quiero decir, nosotros vemos la parte que nos toca a nosotros, pero la parte que les toca a ellos, de que venían con grandes promesas de que iban a llevar adelante inversiones, digo, voy a decirlo en general, quiero decir, fuertes inversiones capitalistas en el país, poder resolver todo lo que tenía que ver con un atraso económico que tenía la economía argentina, esto, aquello, nada de eso está ocurriendo, y encima tenemos una crisis internacional brutal que el Partido Obrero, el que leyó Prensa Obrera, digamos, más o menos el año pasado podía anticiparla, realmente porque, bueno, definitivamente desde la crisis del 2008 a esta parte, el mundo vive un fenómeno que tiene que ver directamente con el vaciamiento de las arcas del Estado en favor del salvataje de símbolos de la economía capitalista que antes no eran salvados por el Estado con esta metodología. Me estoy refiriendo a vaciar el Tesoro Nacional, cajas como la ANSES, etcétera, y sus en los diferentes países, digo, también las cajas previsionales, etcétera, directamente con el objetivo de salvar políticas que son burbujas desde el punto de vista de la economía, porque no tienen un reflejo en la realidad productiva de un país, etcétera, y que se trata directamente de salvar bancos con los fondos de los jubilados, se trata de salvar o hacer intervenir consultoras directamente para poder fijar las políticas de esos organismos, etcétera. Bueno, efectivamente quiero decir lo siguiente, empiezo por decir que el gobierno está en una situación dificultosa y que como está en una situación muy dificultosa tiene que imponer una serie de planes, por ejemplo la reforma laboral, como fruto de lo que fueron las grandes jornadas de diciembre, se le ha caído tal cual la había concebido originalmente, por lo menos Marquitos Peña y su... Qué loco, ¿no? Marquitos Peña y su tropa. Entonces me parece que el gobierno está en problemas y que entonces para justamente una manifestación de esos problemas es este recurso de colocar a la ex montonera Bullrich. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a tener una auténtica montonera para decir usted montonera? Qué cosa de loco. A la ex montonera Patricia Bullrich a jugar un rol, digamos, de, bueno, meter miedo, llevar adelante toda una política de reforzamiento del aparato represivo del Estado, recolocarlo frente a la subjetividad popular, digamos, como una fuerza o fuerzas irrefutables desde el punto de vista de sus actuaciones, etcétera, etcétera, y como si los intereses del Estado tuvieran por encima absolutamente todo. Quiero decir, ni siquiera, digamos, está a la altura de un liberalismo promedio lo que está haciendo el gobierno en este momento, ¿no? Quiero decir, en función de lo que el liberalismo sostiene al respecto de ciertas cuestiones con los derechos individuales de las personas, etcétera. Así que creo que está todo este reforzamiento represivo y estos atropellos terribles que estamos viviendo, desde la muerte de Santiago, pasando por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, hasta llegar a lo que han sido los 40 y pico de procesados y todavía algunos de ellos detenidos de las jornadas del 14 de diciembre y las detenciones del 18, estamos en presencia de un gobierno que está desesperado por acallar la manifestación popular para poder imponer sus políticas. No olvidemos que vieron en otros países que se podía hacer, digamos, sin tanto revuelo, y en este país, en definitiva, no se está haciendo. Cuando digo que se podía imponer en otros países sin tanto revuelo, incluso me refiero a países que a veces no se miran con la suficiente atención. Digo, hace poco tiempo me tocó ir a Uruguay, y en Uruguay hay un montón de políticas que acá miramos como me quieren hacer eso, digamos, absolutamente puestas en pie por el progresismo, que pasaron envaselinando a todo un pueblo, vamos a decirlo de esta manera. Y en la Argentina, bueno, por eso tanto la murga uruguaya nos defiende de esta manera. Pero quiero decir, entonces me parece que estamos en esa. Yo creo que lo tenemos que mirar como el síntoma, toda esta cosa de que aparezca la otra y se vaya a hablar con el Comando Sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de todo un operativo realmente muy fuerte. Creo que habla también de un síntoma de debilidad de un gobierno que no puede imponer las cosas de otra manera. El tema es cuánto nos puede costar
enfrentar este Es régimen. que lo otro no, ojo, porque la otra sensación, no me voy a referir a la realidad, ¿eh? Yo pertenezco, digamos, a una organización que de ninguna manera va a absolver lo que hizo el kirchnerismo en materia represiva, porque fue mucho y muy audaz también. Quiero decir, Bernie se atrevió a detener a más de 50 militantes en Campo de Mayo. Y yo no escucho a la progresía de este país decir, ¡qué horror! ¡Qué comparación con la dictadura! Eso me remite a la dictadura, viejo. Y nos hizo, te digo, de todas. E hizo intervenir a la gendarmería en manifestaciones populares, y fue con Bernie y compañía que se inauguraron ese tipo de prácticas. Quiero decir, por supuesto, no ignoro el cambio de doctrina. No ignoro el cambio de doctrina. No más publicidad para mí es lo que cambió. El otro era más audaz en ocultar muchas prácticas. Sí, Nilda Garré se la pasa hablando en todos los medios de comunicación como si ella hubiera sido la estrella de efectivamente lo que ellos presentaron como una como era que decía, seguridad democrática, digamos, y realmente, bueno, tengo para recordarle a la señora Nilda Garré que cambió a los 53 comisarios de la ciudad de Buenos Aires solamente a los fines de fagocitarse un equipo propio de comisarios en la ciudad de Buenos Aires, que luego no cambió absolutamente nada con respecto a los delitos que cometen esos comisarios, la trata de personas, el narcotráfico y el reventarle la cabeza a nuestra juventud y a nuestra infancia con el Paco, que bajo el comando de las fuerzas federales que intervinieron en la ciudad de Buenos Aires, creció de manera exponencial en las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Así que digo, no sé de qué se vanagloria la mujer, está hablando ahora por los medios como si ella fuera el exponente de algo bueno a diferencia de Bullrich. Pero yo quiero decir, lo de Bullrich es definitivamente esto, me parece que expresa con fuerza el temor, expresa con fuerza la decisión. Bajo el gobierno kirchnerista, Lewis y Benetton se hicieron de las tierras de la Patagonia, ¿sí? Llevaron adelante atropellos contra el pueblo mapuche en las mismas condiciones, como decís vos, hoy pareciera ser que hoy se le hace una publicidad a este tipo de atropello, como antes capaz que trataba de, si va a desaparecer un mapuche, porque bajo el gobierno kirchnerista en el sur desaparecieron mapuches, fueron asesinados, etcétera, bla, bla, mejor que no se note, decían los anteriores, con cierta sensatez pareciera. Lo que nunca entendí de los medios anteriores fue, nunca entendí por qué cubrían ese tipo de cosas tampoco. Que TN podría haberse hecho una fiesta con los casos de violencia institucional durante el kirchnerismo. Y no lo hicieron jamás. Pero tiene su lógica, Nazareno. Escúchame, un medio de comunicación que defiende o mejor dicho, impulsa, alienta que el Estado, digamos, atropelle a las personas, etcétera, en función de sus intereses económicos, cuando lo hacen otros, aunque no les guste mucho, dicen, bueno, capaz que esto significa que empiezan un buen camino, dijo Mañeto, ¿entendés? Quiero decir, en parte es lógico que ellos se cuidaran en su momento de atacar aquellas cosas que a ellos les gusta que haga el Estado con la gente. Entonces, tenían que regularlo un poco, ¿viste? Digamos, todo lo que pasó muchas veces en el sur con los mapuches bajo el gobierno anterior y lo que pasaba en general, vos fíjate que hicieron mucho más hincapié en el norte que en el sur. Sí. Quiero decir, y eso tenía que ver con intereses económicos también y con los vínculos capaz de un grupo como el grupo Clarín más cercanos a los Lewin y a los Benetton que de repente a los intereses sojeros que movían, digamos, todo lo que tenía que ver con el desplazamiento de Com en Formosa. Y porque definitivamente el interés capitalista que se expresa en Formosa está mucho más regulado, si se quiere, o controlado por Infran y compañía, y bueno, y los tipos ponían a sus amigos ahí, y Mañeto quizás no tenía las posibilidades. Quiero decir, hay mucho, pero a lo que voy es, el gobierno de Macri creo que está en esta disyuntiva, y que hoy está mostrando a través de todos los atropellos que está llevando adelante, que en definitiva, por un lado, es incapaz de llevar adelante sus propósitos económicos, etcétera, con otros mecanismos, con otra metodología, que está fracasando. Prometió un montón de cosas que hoy hay un montón de gente, y bueno, eso se ve, todas estas cosas de las encuestas y compañía, que está de alguna manera diciendo, viejo, me dijiste que ibas a bajar la inflación, estimación inflacionaria de 25%, me dijiste que íbamos a pobreza cero, aumentó la pobreza, bueno, y todas las cosas que la gente no entienda por qué
se ha comido, ¿no? Es que, a ver, se le adjudica a Einstein la frase de ser loco es hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. La gente como que no tiene la capacidad para llegar a traspasar ese telón y tener análisis y decir, bueno, es lógico que no sucedan las cosas que prometieron porque no tomaron medidas para que sucedan esas cosas. Uh-huh. Si vos aumentás todo y no aumentás los sueldos, es obvio que un país que vive el consumo interno se va a caer. Ese tipo de cosas me parece que tendría que empezar a entender la gente. Sacando la esperanza de, no, bueno, aumenta todo porque hay que arreglar los servicios. La gente, lo que pasa es que la gente no existe. Quiero decir, hay un punto en el cual... 51. No, pero ese 51 que estas personas mayores de la ciudad de Buenos Aires que votaron a Lilita y que luego fueron recortadas sus ingresos, etcétera. No, yo lo que te digo es que obviamente, ¿qué es primero? O sea, la población cuando va a votar en elecciones organizadas por este régimen social lo hace bajo la condición de haber sido preparada para eso por el mismo régimen social que la va a engañar. La política en la burguesía es engaño, no es otra cosa. Si vos tenés que hacer política para defender a una clase social absolutamente minoritaria, lo que va a ocurrir es que vas a tener que mentir la mayoría de las veces. Entonces Marcos Peña aparece el año pasado diciendo, no, reforma previsional jamás, no vamos a tocar el sistema previsional, bla, 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 pumba, te mete a fin de año la reforma previsional. Pero realmente creo que, entonces, definitivamente tenemos que hacer crecer organizacionalmente, como corresponde, digamos, a diferentes sectores de la población que permitan contrarrestar lo que es la imposición cultural, mediática, etcétera, del régimen. Si no, es imposible, digamos, poder torcer ese rumbo en las elecciones, en las votaciones, etcétera. Esto, yo creo que Internet, voy a hablar como mi abuela, viste que antes no existía. Yo creo que Internet, si hubiera, antes alguien nos hubiera preguntado hace 20 años, no, vos que eras un niño, ¿no? Pero hace 20 años, si vengo y te ofrezco algo que te va a dar el acceso a toda la información que te puedas imaginar. Vos decís, no, la revolución misma. O sea, ya está listo. O sea, me voy a casa porque eso va a hacer que la revolución misma ocurra en este momento. Y justamente hubiera sido un error de caracterización. Porque ahí tenés información. Vos decís, pero si la información la tenés ahí si la querés buscar. Ah, no. Pero el exceso de información que existe, el bombardeo, etcétera, que el capitalismo logró igualmente direccionar como vos tenés que leer, digamos, absolutamente todo eso. Un aplauso para el capitalismo que siempre está muy senil en términos de sus capacidades económicas y está absolutamente en su cenit, digamos, de experiencia política, vamos a decir. Entonces cada vez engaña más, logra más una cantidad de cosas en medio de un mundo que se derrumba a pedazos. Tira algo en la mesa a ver si pica, si no igual tengo otras 3 millones de preguntas, pero hablando de economía y de capitalismo, no, es que el tema de la teoría del petrodólar me interesa mucho por esto que vienen comentando algunos, de que Estados Unidos pierde poder hegemónico porque, ahora bajándolo, ¿no? porque Rusia y China están negociando hace un tiempo con los países para comprar en su propia moneda, entonces al no comprar ya petróleo con dólares, Estados Unidos ahí se encuentra en un problema. ¿Están al tanto de esta teoría? Se las traigo otro día, las playo más, pero muy interesante. No, yo ni la más pálida idea de lo que estás diciendo. No hay problema. De que sea ese el motivo. Pero eso, ¿está bien él? Podés hablar. Qué gente de verdad. Portela, podés hablar. No, pero es algo muy interesante que sucede. No, pero que no me suena absolutamente para nada raro, digamos, que suceda. Lo que te digo es que, lo que sí te iba a decir con relación a la crisis, digamos, de los Estados Unidos, no tiene que ver directamente con, ¿cómo decirlo?, con la fortaleza del dólar a nivel internacional. Porque la fortaleza del dólar a nivel internacional sigue teniendo una preeminencia. No importa, ponerle que China y Rusia decidan, digamos, revalorizar, digamos, sus monedas frente a no van a poder. Ahora ellos no van a poder, porque todavía Estados Unidos tiene la manija con relación a manejar la economía de tal manera que le permite seguir revalorizando. Se revalorizó en Europa el dólar y va a seguir ahí en un juego, ¿entendés? No, me parece que no pasa por el lado monetario, quiero decir, la crisis que tiene Estados Unidos. La principal crisis que tiene Estados Unidos es la disociación que tiene
entre la burbuja financiera y la verdadera posibilidad productiva que tiene Estados Unidos. Quiero decir, la verdadera posibilidad de insertar en el mercado nacional e internacional la capacidad productiva que el capitalismo ha logrado desarrollar. Parece loco, pero lo más elemental de la crisis del capitalismo en realidad pasa por ahí. La crisis del 2008 fue la burbuja inmobiliaria, ahora hay una burbuja financiera que explota, que raja las paredes. Vos vas a buscar por qué este papelito vale, ahora el más conocido es el Bitcoin, por qué el papelito virtual, Bitcoin sale, papelito justo, ese bit tan raro, sale, no sé, $10.000, no sé cuánto está ahora. Y yo decía, pero ¿en qué base material está agarrado el Bitcoin para salir $10.000? Por eso algunos ahora están diciendo, prepárense, porque eso en cualquier momento... Eso igual sucede con todas las monedas. Globo. Sucede con todas las monedas porque el tema de las reservas y cómo se mide... Pero no sucede, es el rasgo fundamental de esta etapa del capitalismo. No siempre con las monedas sucedió lo mismo, porque nuevamente, o sea, las monedas, si tienen un respaldo en la verdadera capacidad productiva de un país... Bueno, cumplen una función de mercancía transable en términos más o menos lógicos para el capital. Cuando eso empieza a disociarse, y entonces vos tenés muchos papelitos dentro de la caja del ANSES, la moneda desaparece directamente, no tenés ningún tipo de respaldo, empieza, digamos, a dislocarse, digamos, esto que era una lógica del capitalismo que era necesaria para seguir adelante. Bueno, no sé por qué llegamos a esta cosa. Tenía ganas de tirarlo del petrodólar. Lo del petrodólar, bueno, pero lo voy a seguir investigando. Dije que no tenía la más pálida idea. Te lo voy a mandar por privado, te voy a mandar la investigación que es fantástica. Siguiendo con el tema de Estados Unidos, vamos a tener una base, ahora en Misiones, si no me equivoco, la provincia, y se viene la de algo con lo que tanto luchó Evo Morales, que se la pasó peleándose contra Estados Unidos y sacando base y cerrando hasta la embajada. Vamos a tener una base. Y una de las reflexiones que tuve, te la comparto para que vos digas lo que quieras. Convenio firmado bajo el gobierno anterior. También, sí, no es la primera. Así va a ser con todos los temas igual, son compartidos, son primo, hermano. No, pero no lo digo en general, porque sin lugar a dudas hay cosas, yo no le puedo achacar al gobierno anterior, ponele, no sé, qué sé yo, la doctrina de Bullrich no sé cuánto ahora. Sí le puedo achacar que si hoy me despiden a 250 trabajadores en el INTI y eligen a todos los que están bajo una ley de contrato especial precarizada para ellos, sí les puedo achacar que quien dejó toda esa precarización laboral fue el anterior. En el caso de la base militar en Misiones, y te aclaro que fue firma de convenio común, Misiones y Ushuaia, geopolítica, acá nada, ¿cómo se llama? Fue firmado bajo el gobierno anterior, a eso me refiero, digamos, ellos hicieron las gestiones y esto se está concretando ahora, digamos. Mi preocupación es cómo volvemos atrás este gobierno, ojalá que no, pero a mí me da la sensación de que va a ir por 4 años más, tengo esa sensación. El cambio cultural que vamos a tener es enorme, porque si seguimos en este camino y nos acostumbramos cada vez más a que maten pibes, a que de repente tenemos bases yanquis en este país, después no tenemos un proceso para mejorar nuestro estilo de vida, sino culturalmente para tirar atrás la concepción de que está mal tener una base yanqui en tu país. Mira, ¿cómo cambiamos la concepción de que estaba mal tener una ley antiterrorista? Por ejemplo, ¿no? No sé si la cambiamos. Por eso, no, a eso me refiero. Quiero decir que de alguna manera el planteo o la preocupación que tenés es absolutamente legítima, pero tiene que ser consciente de que forma parte de comprender que todos estos recursos son los recursos del capital para hacer sobrevivir su permanencia, su estatus, y quiero decir, eran los anteriores y estos también son los recursos. Nosotros tuvimos muchos, uno dice, bueno, por ejemplo, ahora, en esto de los cambios culturales, existe se expresa de forma más común, corriente e impúdica la homofobia, el fascismo, una cantidad de rasgos que antes estaban como más condenados socialmente y más tapaditos, etcétera. Y en otros campos se expresaba de una manera más brutal, quizás otras cuestiones forman parte del metabolismo de este régimen social. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que luchar, hay que organizarse y luchar contra el régimen que tiene una cara progre a veces y una cara derechista otras veces, según cómo venga la mano y más le convenga. Cuando le convino en un momento, le levantó el corralito a Lula y lo puso en el gobierno a Lula. Y ahora que no le conviene, lo sacó de juego y el PT va a terminar colocando otra alternativa, digamos, a la burguesía brasilera, que estamos hablando de una burguesía
con mucho peso. Complicada. En aquel Complicada. momento necesitaba implementar un gobierno Lula, necesitaba implementar un gobierno Evo Morales, a lo Kirchner o incluso hasta Chávez. Cavaron su propia fosa. Bien, como esta radio no es como la anterior, tenemos que ir a una tanda porque acá sí hay que respetar determinadas reglas que en la otra radio no había nadie para decirnos qué hacer y qué no. Así que vamos a una muy breve tanda y enseguida volvemos con más Downtown Corea. Inicio. Espacio publicitario. De lunes a jueves, escuchás desde las 15:30 horas hasta las 16, La Hora Plancha, con Andrés Kielstein. Por EQ Radio. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, escuchás La Cuarta Pared, con la conducción de Mariela Muerza. Únicamente lo escuchás por EQ Radio. B. Invasión Bicicleta. Daniela de Michel, Larisa Arreguer y Matías Avalone. La Resistencia del Pedal estaciona en EQ Radio. Todos los lunes a las 20 por EQ Radio. Todos los lunes y viernes de 21 a 22 horas. Atlanta de mi vida, con la conducción de Gustavo Modrov. Todos los lunes y viernes de 21 a 22 horas por EQ Radio. Todos los martes de 20 a 22 horas. Alza tu voz. Licha Carcavalo, Ernesto Acuña, Jorge Bermúdez, Laucha Labriño y Marisol Iuzzi hacen Alza tu voz por EQ Radio. Tu emisora. Arte y tatuaje. Desde el año 2000, estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, covers, restauraciones. Encontranos en Facebook y en arteytatuaje.com.ar. EQ Radio se viste de celeste y blanco para vivir toda la actualidad del primer grande del fútbol argentino. Todos los martes de 18 a 20 de Racing Somos, nuestra pasión. Por EQ Radio. Ahora descarga nuestra aplicación en el Play Store de Android. Escucha los programas antiguos, participa de juegos y escucha la radio. EQ Radio. Dale aire a tus ideas. Todo lo que querés saber de música está en un solo lugar. Música por azar. Música por azar. Por EQ Radio. El mejor amigo de una persona es Crónicas de Cine. Por EQ Radio. A ver, dígame, ¿quién va a escuchar Sin Gravedad los miércoles a las 22? Sin Gravedad, la elección menos pensada de tu vida. Todos los jueves, junto a Matías y Luis Villano, hacen Rompiendo Cadenas, el programa de mayor diversidad dentro de la música emergente. Metal, rock, hardcore, indie y mucho más. Por EQ Radio. ¿Querés tener tu anuncio en la página o en la emisora? Envíanos un mail a comercial@ecuradio.net. EQ Radio. Dale aire a tus ideas. El arte y el rock lo encontrás en Corta la Bocha, todos los jueves, de 18 a 20 horas, junto a Patricia y Flor, por EQ Radio. Jueves, de 20 a 22 horas, escuchás Nosotros Decimos No, por EQ Radio. Opina, comenta o simplemente saluda. Facebook, EQ Radio Face, Twitter, @EQ Radionet, aire, @EQRadio.net. EQ Radio, sonido en equilibrio. La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Miki Martínez, el niño perpetuo, para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio. Todos los viernes, de 19 a 21 horas, La Buena, El Malo y El Feo. Antes del fin de semana, no podés dejar de escuchar La Buena, El Malo y El Feo. Todos los viernes, de 19 a 21 horas. Por EQ Radio. Viernes de 22 a 0 horas. Música, entrevistas, eventos y escuchalo. Un poco de todo, con mucho de nada. Viernes de 22 a 0 horas. Por EQ Radio. Desenchufados, de 14 a 16 horas.
El Palo y la Zanahoria, los sábados de 16 a 17 horas por EQ Radio. Contra todos los pronósticos, EQ Radio amplió su programación para enfrentar el bajón existencialista del último día de la semana. Cada domingo escuchás A Mente Abierta, de 19 a 21. A Mente Abierta, en la cornisa de la semana. Por EQ Radio. Opina, comenta o simplemente saluda. Facebook, EQ Radio Face, Twitter, @EQ Radio.net, aire, @EQRadio.net. EQ Radio, sonido en equilibrio. Fin. Marina Biasi con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, por ahora vivos y libres. Qué raro. Por ahora. Que eso no es poco. Vivos y libres, hoy lo estoy valorando de una manera que no te puedo explicar. Estoy con un cagazo. Haces muy bien. Un cagazo. Vos particularmente haces muy bien. Sí. Hace poco, el 18 de diciembre, nosotros cubrimos la manifestación, pero a mí me tocó hacer el programa en vivo toda la jornada ahí. Y antes de salir al aire, pensé que no iba a poder aguantar. Dije, bueno, si no aguanto, no aguanto. Soy una persona normal, puedo tener miedo. Y a los 5 minutos, dimos aire, a los 5 minutos no sabía qué iba a pasar. Y hice el programa entero, o sea, esquivando las piedras, los disparos, el miedo a los ratis era tremendo. Salió al aire cuando me quisieron echar los ratis de la plaza. Pero hoy en día, la verdad que trabajar de prensa, prefiero con esas rastas ni te cuento. Prefiero irme a Irak. En Irak yo creo que es más seguro. Bien, antes de entrar directamente en el tema político, Florencia, ¿alguna opinión sobre la editorial? Me parece que está bueno pensar por qué cuando pensamos en una solución para un caso como el que vos contás en la editorial, porque siempre la solución es algo que en realidad espanta más que ayudar, ¿no? Esto que vos decís de, bueno, si yo no cumplo, tengo que ir a un lugar, a un reformatorio. ¿Por qué la solución está, digamos, tan vinculada a algo que en realidad para un pibe es más un sufrimiento que una solución a la situación que está viviendo en su casa? Me parece que está bueno, yo, digamos, lo escuché por ese lado. Bien, si lo que quiera decir, si quiere decir algo. Mira, este régimen social produce cosas, irónicamente voy a decir, maravillosas. Los medios de comunicación suelen hablar de la niñez, la juventud, de una manera muy particular. Una vuelta tenía que intervenir en un programa, me puse a leer al respecto del tema, y es impresionante. Por ejemplo, de la juventud hablan en un 70% de los casos como si la juventud fuera sinónimo de delincuencia y ese tipo de cuestiones, etcétera. Puede ser lo más creativo que hay en esta vida y se habla desde esa perspectiva. Sin lugar a dudas, la descomposición de este régimen de porquería en el que vivimos, digamos, tiene un epicentro fundamental en doblegar al ser humano desde pequeño, y eso creo que es algo que está constatado por la experiencia que vos manifestaste en la editorial y por lo que vive la niñez en general en este mundo, digamos, que son atropellos permanentes dentro del espacio doméstico, en las instituciones y en las instituciones que la sociedad te presenta como defensoras absolutas de la niñez, ¿no? Porque el Estado terceriza a través de la Iglesia y de otras instituciones que luego te violarán en regla, digamos, y te terminarán de doblegar como ser humano para que luego seas una piltrafa total, no sirvas para nada y ellos sigan felices cumpliendo sus objetivos. Así que nada, rescato el tema de editorializar defendiendo a la niñez. Bien, hay muchos temas para hablar. Vamos a empezar por uno que seguramente tiene que ver con el tema. Liberaron a los compañeros ya hace un rato, a Dimas y a Arakaki. A vos te vi algunos días, estabas como preocupada, te hice una entrevista también, no me acuerdo qué día, en Plaza de Mayo, pues ya uno se olvida qué día se ve exactamente, y estabas como más intensa de lo normal, no en el sentido de la personalidad, sino como nerviosa, ponele, o algo, se te notaba como que algo te estaba pasando que por ahí otros días no. Liberaron a los compañeros, sigue la lucha, para quienes no saben lo que están escuchando, Vanina es del Partido Obrero. ¿Cómo estás viendo esta situación actual de la persecución? Podemos decir a la juventud, pero estamos viviendo un momento, para mí como joven, yo no viví otras épocas, muy particular de la historia, donde hay una persecución declarada. Tenemos una ministra y un presidente que... ¿Cuántos años tenés, joven vos? 28. No viví la dictadura, me refiero a eso. Exactamente. Acá, No.
No, pero no es para con vos particular, en general. Dieta con un solo programa de radio. Recalculando. Volvemos una vez más en el aire de Downtown Corea. Sigo sin pifiarle al nombre y me alegro muchísimo. Le damos una gran gracias a Amoblamientos Sublime. Si está buscando muebles, Amoblamientos Sublime. Muebles en melamina y laqueados. Entrá ya a su Facebook, Amoblamientos Sublime, o podés llamar a su teléfono 15 68 24 19 19. 15 68 24 19 19. Están en Avenida Triunvirato al 7261 en San Martín. Nuestros mejores auspiciantes y los únicos que tenemos al momento, así que los queremos mucho. Bien, nos vamos a poner amarillistas ahora porque nosotros, ahora como tenemos auspiciantes, ya no somos un programa serio. Necesitamos títulos, todos títulos. Así que yo no te voy a hacer más preguntas y no vos... te voy a vos, contar sobre mi amorío con... con Feynman, sería hermoso tener ese titular. Yo creo que a las personas que uno odia mucho le termina dando ganas de hacer el amor. Como decir, bueno, siento compasión. Sigo recomendando la película Los Nombres del Amor. Si no la vieron, mírenla. Es una película francesa de una chica que tiene una teoría que teniendo relaciones sexuales con los burgueses les cambia la mentalidad. Mira, y la película es una bomba. ¿Cómo se llama? Los Nombres del Amor. Una película muy buena, francesa. Los franceses hacen todo bien. Bien, se viene el 8 de marzo, no voy a decir 8M, porque ahora, no sé, somos todos millennials, no sé qué onda, ¿no? 7F, 4F, no sé, hundido. 8M, hay asambleas, se están juntando todas las semanas las chicas. Me quedé el otro día con una pregunta atragantada, entrevistamos a Freire, de ahora Buenos Aires, Somalia Popular, como carajo se quieran llamar, van cambiando de nombre. Y dice, no, somos como 1000 en la asamblea. Y mi pregunta era, todo bien con vos y tu lucha, pero posta, 1000 en una asamblea. Sí. ¿Cómo haces una asamblea con 1000 personas? Sí. Yo estuve. Vos no dejate de joder. Fuimos como 1000 y también nosotros nos preguntábamos cómo podemos ser 1000. Hoy es la pregunta del día, porque todavía quedan 54 anotadas para intervenir. ¿Todavía? Entonces, llevamos tercera asamblea, bueno, siguen las intervenciones, etcétera, y dijimos, en algún momento hay que parar la pelota y decir, che, hay que organizar un temita, un paro, una movilización, ¿viste? Sentarnos un cacho en comisiones, lo que fuere, para poder concretar el documento. Sí, yo pensaba eso, el documento vamos a estar y aparte 3 días. Vamos a necesitar. Imagínense, se hicieron 150 intervenciones, o se van a hacer 150 intervenciones, entonces la base del documento es el documento anterior, que ya era choclito, digamos, y ahora realmente hubieron un montón de aportes en términos de cosas que faltan en el documento y eso, así que va a ser extensísimo. Sí, éramos un montón. Y somos un montón en todo el país, mira. Se han nucleado ya la segunda asamblea de Córdoba ayer con 400 mujeres, Mendoza lo mismo, Rosario también explotó, Tucumán un poco más chueco porque se reúnen en dos espacios diferentes. También. Sí, son espacios, son historias del movimiento ahí un poco más complejas, si se quiere. Entonces se reúnen en dos espacios diferentes y uno dice, no, nosotros somos las históricas, la otra. Y después... no, aparte lo maravilloso o lo particular de esto es que la heterogeneidad que hay ahí adentro es una cosa brutal. El otro día una compañera le tocaba intervenir, porque esto es así, decir, cuando vos ya pensabas que no ibas a intervenir, che, te toca intervenir, hacía 2 días que estabas esperando, y una compañera dirigente del Polo Obrero nuestra agarra y se para, ¿no? Entonces dice, bueno, yo soy tango, habló del tema del trabajo, la lucha por el trabajo genuino, esto, aquello, y dice, bueno, y ahora voy a hablar de una cosa. Y dice, yo estaba casualmente como muy por atrás, digamos, en ese momento. Dice, voy a hablar de una cosa, dice, en la asamblea, es obvio que acá, dice, si yo digo Papa Francisco, todas lo repudiamos. Y todas nos miramos, las que estábamos atrás dijimos, no, tango, no pasa eso, lamentablemente, en esta asamblea. Y entonces, y una chica que tenía al lado que no conocía, me dice, no. Dice, pero bueno, empieza a pegarle a la iglesia, a acusar a la iglesia, digamos, de ser el basamento ideológico de toda la opresión contra la mujer, etcétera, y finalmente sí, digamos, muchas dijimos, bueno, por suerte, el temita de la iglesia es un tema dentro de la asamblea de mujeres, por ejemplo, cuando aparece, y tango, que milita más en el movimiento piquetero, etcétera, que en el movimiento de mujeres, claro, ella dijo, bueno, a ver, esta composición asamblearia, mujeres de clase media, feministas, esto y aquello, acá tiene que haber un rechazo brutal
al Papa Francisco y se encontró, digamos, obviamente hubo aplausos generalizados a lo que ella terminó postulando en su intervención, etcétera, pero quiero decir, hay todo un tema de parte de una cantidad de organizaciones que siguen una estrategia papal y entonces ahí hay un puntito controvertido, pero bueno, es muy lo bueno heterogéneo. la diversidad. A esto iba mi pregunta. ¿El movimiento está más democrático que antes? ¿No está tan kirchnerista? No, te quiero corregir. Corregime todo lo que quieras. El kirchnerismo no existía antes en torno al La problema cúpula de la de Ni Una mujer. Menos. No existía. No, por favor. Se creó en el año 2015. O sea, el último año... Habla, no hagas cara, no hagas Ay, cara en radio. Esa declaración de la cúpula de Ni Una Menos es kirchnerista es porque, bueno, es fuerte, ¿no? Ese señor no Decilo, vino. me mata. Yo dije, lo podemos invitar a la asamblea, a una de las asambleas, y que venga a ver. ¿Quién a ver dice? si ¿Quién habla de la realmente- cúpula? Alfredo Leuco. Ah, Ay, Saludos. me estoy pareciendo a Alfredo. Sí, podría ser. ¿Alguien puede dar este- fe que no? ¿No? Perfecto, sí, Alfredo Leuco. Gracias, no, papi. pero quiero decirles lo siguiente. A ver, el kirchnerismo estaba convencido que el gobierno kirchnerista hacía lo que tenía que hacer en torno al tema de la mujer. O, quiero decir, esto lo digo en términos amplios. Por lo tanto, muchas compañeras que hoy están insertas dentro del movimiento de mujeres y que incluso han elegido ese terreno como su terreno de militancia en esta etapa, antes no existían. Yo organicé, chicas, todos los 8 de marzo de los últimos 20 años, habido y por haber. Y no aparecía ni una. Quiero decir, pero no lo digo de una manera, ¿cómo querés de pasaje de factura? De caracterización, porque hoy yo estoy contenta de que estén acá y que nosotras hagamos el 8 de marzo que hemos sabido parir el año pasado y que vamos a seguir poniendo en pie. Con ningún movimiento que no tenga contradicciones, etcétera, sino es lo más aburrido que hay. Entonces, pero a lo que voy es que la fisonomía del movimiento de mujeres previo al 2015 era una fisonomía en donde interveníamos las organizaciones de izquierda y eso, digamos, y había un feminismo, digamos, que tenía una intervención a nivel, digamos, de los medios de comunicación, ponele de algunos, particularmente Página 12, no del resto de los medios de comunicación. Digo, reconozco algunas compañeras, digamos, que tenían, pero en la militancia, poner el cuerpo, marchar tal día que yo vi, se crearon las campañas contra las violencias, Frente Darío Santillán, las organizaciones de izquierda, algunos sindicatos que intervenían directamente sobre el fenómeno de la defensa de los derechos de las mujeres, etcétera, pero eso era lo que había. Perdón, estaba leyendo a alguien que no es mi contacto, debe ser tu contacto. Estaba escuchando el programa y mandó sus felicitaciones. La pregunta que venía, el título lo voy a titular así. Vos en este momento tendrías que estar filmando, así después creamos controversia ¿Qué tal? en las ¿Cómo redes te va? sociales. Juan Manuel Portela dentro del estudio. Vamos a probar Estuvieron hacer nuestras una mejores amigas, nosotros tenemos amigas en común. Estuvieron nuestras mejores amigas en Intrusos. Mengolini, Pichot, Bimbo, que es la que menos me cae de todos, porque me bardeó en vivo alguna vez. En privado. Pero te pareces a Freijo. Majul, hermano. Que te Pero, dice, pará, "No, bueno, a pero- Néstor En porque privado, se-". pero ¿de frente te bardeó o por atrás? Ahora la cuento, es una boludez, igual no es algo importante. De frente la banco. Pero estuvieron nuestras mejores amigas en Intrusos. A mí personalmente me copa siempre estar en todos los espacios. Para mí hay que estar en todos los espacios. Bueno, ya lo dije, hablar para el gueto, pues es una boludez. ¿Cómo la viste vos personalmente, esas Mirá, intervenciones? Primero, sí, total, buenísimo que se puedan discutir estas temáticas en uno de los programas. No Más solamente chotos. por lo. No, pero popular iba a decir. No, pero lo que digo es que no solamente por la popularidad que tiene, sino como permite tener una llegada a un público que no está habituado a hablar de estos temas ni a escuchar de estos temas, así que definitivamente me parece algo totalmente positivo. Por más que determinados personajes no me parezcan positivos en esta vida, o me parezca realmente una deformación brutal escuchar a alguien que se coloca como desde el lugar del saber absoluto sobre esta temática y diga que el machista, que la consigna de muerte al macho está bien porque el machista no sé qué cosa sobre la enemistad. Quiero decir, yo no voy a avalar jamás semejante barbaridad, digamos, pero sí, y creo que es muy deformante que en un medio de comunicación masivo, cuando logramos llegar con un discurso, Claro, etcétera, que necesidad. yo aparezca Malena Pichot diciendo, no, porque después muerte al macho.
me parece que realmente deforma. Pero bueno, son los gajes del oficio, quiero decir, es lo que hay acá. El movimiento feminista tiene todas estas posiciones, puntos de vista, etcétera, y bueno, y esa también se tenía que expresar. La única que no se expresa es la clasista, porque es lógico que así sea, no nos llaman a nosotras. Son zurdas. Pero me parece muy recontra positivo, ya que estamos en tren de ir al cholulaje y a las cosas así al estilo intrusos. Repudio fuertemente los comentarios y las acusaciones contra Araceli González que se llevaron adelante por su comentario. Me parece que solamente una pequebusa de primera línea puede hablar de esa manera de un comentario de esas características, porque no sabe que Araceli González dijo algo que es lo que piensa la mayoría de la población femenina al respecto del feminismo, y que entonces tiene que aprender en esos casos a ser pedagógica, porque cuando le está hablando a una Araceli, no le está hablando a Araceli, sino que le está hablando a un montón de gente que opina eso. Pero eso habla, en definitiva, de la composición social y de la extracción social de quien opina en ese caso. Pero no, es muy positivo. Y tenemos que arrancar, tenemos que insistirle, porque se enfrió un poquito el tema del aborto legal, así que hay que insistir ahí para que... Sí, ese día nos bañamos todo en champán en Plaza de Mayo, si llega a haber aborto legal en este país, ¿no? Tipo, nos descontrolamos un poco. Más festejo, ¿no? Ustedes no sé, nosotras por lo no, menos bueno, pero para mí es un triunfo social que excede a ser mujer o hombre, me parece que está buenísimo. No, lo que pasa es que te puedo asegurar que nosotras luchamos mucho más por eso que otros. Claro. Aflojá, viejo. Sí, no, yo no me hago bandera de eso, pero me parece, llega a pasar y me parecen de esesas conquistas que no te las esperás, y cuando pasa un poco festejada, más allá de que siempre la militancia a veces parece más triste. Pero ¿puedo decir algo? Sí, lo que vos quieras. Mira, el aborto legal, pensemos un instante, la mitad del mundo tiene aborto legal, otra mitad no tiene aborto legal, ¿no? Entonces, sí. O sea, hemos comprobado fácticamente que el capitalismo sigue funcionando perfectamente con aborto legal, ¿sí? En estas latitudes, la clandestinidad del aborto se utiliza como una herramienta de control social muy fuerte. Entonces, para que avance determinadas cuestiones con el tema del aborto legal, tiene que producirse por parte del régimen social un reemplazo, vamos a decir, de lo que hoy significa el aborto clandestino como herramienta de disciplinamiento social. Este es el punto más fuerte a la Iglesia. La salud de las mujeres, todo aquello, les importa todo un pito, la vida de los niños, los fetos, los embriones, etcétera. Todos creo que coincidimos en esta mesa que les importa la nada misma. Entonces, el problema del aborto legal en estas condiciones, o sea, con un régimen social que está en crisis brutalmente, que necesita como oro las herramientas, ¿cuáles son las herramientas de control social que tienen para poder reventarle la cabeza a las mayorías populares? La violencia contra la mujer, el machismo, la misoginia, etcétera, son herramientas de control social. El gatillo fácil es una herramienta de control social sobre la juventud. El racismo, la homofobia, son factores, digamos, que producen una división artificial, porque desde cuándo a alguien le puede molestar lo que haga el otro de su vida, pero son todas divisiones artificiales que se crean adentro de la clase obrera para dividirla, etcétera. Y aquello. Entonces, el tema del aborto tiene que ser muy bien acompañado de la lucha por el aborto legal, de una caracterización adecuada al respecto de lo que está pasando con los bloques políticos, qué lugar ocupa la Iglesia. Y hoy se nos producen estos escenarios de forma invertida cada tanto. Entonces, ¿qué tenemos hoy? El otro día fui a la reunión de cabildeo, 5 diputadas de la UCR, che, y decía, todas en el PRO. Dicen, todas, ay, sí, no, el aborto legal, muy importante. ¿Por qué? Como están facciosos con Francisco, que está armando otra porquería en este mundo, no, la recomposición del PJ y compañía, entonces agarran y, Mandal de Río Negro, whisky se llama el señor. Sí. No lo conoce ni el loro, UCR Río Negro. No lo conoce nadie, pero se la pasan todos los medios de comunicación diciendo lo mucho que está a favor del aborto legal. Ahora tenemos a la senadora de Provincia de Buenos Aires, la mano derecha de Vidal, Reich creo que se llama, en todos los medios diciendo ella que está a favor del aborto legal. Que no que está a favor, que hay que abrir la discusión, porque Entonces, ahora tenemos del otro lado el bloque pro-papal, que cuando yo el otro día en el cabildeo decía, muchacha, vamos a hablar del tema o nos vamos a hacer la gila, viste, todas las diputadas del Frente para la Victoria, Evita, qué sé yo, miraban por otro lado, porque ahora están amorosas con el Papa, y entonces les va a costar más a ellas llevar adelante esto. En su momento, ¿se acuerdan cuando estaba el choque entre Bergoglio y el gobierno kirchnerista? 70 firmas se consiguieron, la mayoría, entonces ellas se vanagloriaban de que la mayoría de las firmas era del bloque kirchnerista,
Claro, porque estaban en choque. Berbisky decía que Bergoglio había sido cómplice de la dictadura, lo decía Carlotto, lo decía aquel, todo el mundo chocaba con el otro. Y la forma de extorsionar a la iglesia siempre es con el aborto. Entonces nosotras también tenemos que ser muy abiertas y muy despiertas a la hora de caracterizar exactamente o de aprovechar en nuestro favor esto de la extorsión que se van prodigando con el tema del aborto y el rol que cumple la iglesia con el Estado, los gobiernos y los partidos políticos. Si no tenemos eso, digamos, no digo claridad absoluta, yo no tengo idea de todos los factores que están en juego, pero eso lo tenemos que observar con claridad. Para arrancar un triunfo parlamentario, tenemos que tener claridad eso y tenemos que tener claridad otra cosa. Tiene que estar incendiado el país. Y las chicas podemos incendiar el país. Quiero decir, todos ustedes también vengan, pero quiero decir... No, ahora ya no quiero. Nosotras, bueno, venga. Lo vamos a incendiar no importa, igual. Lo vamos a incendiar igual sin vos, rastas. Sin tus rastas. No, pero en serio, creo que lo otro que tenemos que tener en cuenta, el otro día en el cabildeo también se lo decía un par de compañeras católicas por el derecho a decidir, que suelen ser muy antipeo, que decía, no, porque bueno, tenemos que cuidar este espacio. Le digo, mira, una cosa fundamental no pasa por cuidar este espacio. Ella es fulana de tal, del Frente para la Victoria, aquella del PJ, esta de la UCR, yo del PO. Todas sabemos qué juego juega cada una y no nos pasemos de anodinas con no decir cosas, a ver si todavía el otro. Bueno, mira, sos amigo del Papa, yo no. Bueno, qué sé yo, esa es la vida. Lo que tenemos que hacer hincapié es que las mujeres tenemos que poner en pie un plan de lucha para decir, quiero arrancar esto. Si no, no va a haber ninguna posibilidad de que lo podamos arrancar parlamentariamente y vamos a estar deshojando la margarita de que ahora, bueno, van a aparecer unas más de la UCR y nos van a endulzar con que quieren discutir el tema. Ese me parece que es el tema clave, el tema aborto. No sé por qué te empecé a decir. Yo lo traslado igual a cualquier tema, todo lo que dijiste. El tema No, la obvio, organización, pero bueno. contextualizar correctamente. Cuando uno expone un punto, tener pedagogía y decir en concreto el por qué, o sea, no estar debatiendo si para la ciencia es vida o no, sino por ahí explicar más el otro lado del punto de vista de la economía y que hay mujeres que mueren por determinada cosa, siempre me parece más piola llevar el debate por ahí que tener un debate religioso o cualquier tipo de debate. Y así me parece con cualquier rubro. Tengo una oferta, bueno, Durán Barba está a favor del aborto igual, ¿no? Dijo. Sí. Y de la pena de muerte, toda la vez. Bueno, Durán Barba dijo que estaba a favor del aborto en el instante mismo en que se estaba peleando con Francisco por el tema, ¿se acuerdan? Por el tema de que le habían dado a las escuelas guita sí, que Francisco rechazó. Uy, casualidad, Durán Barba dijo que estaba a favor del aborto legal. Todos los miserables, cada vez que quieren extorsionar a la iglesia, digo, miserable va para la iglesia y para el que lo quiere extorsionar, siempre recurren al mismo método, entonces empieza a aparecer el tema de aborto y eso. A mí me parece que en este punto, decía que me parece que en este punto tenemos muchos argumentos para desplegar, pero que tenemos que ser conscientes que el argumento más fuerte que hay, incluso tiene que ver con el rol político que juega el aborto clandestino. Eso me parece como elemento en el que tenemos que madurar y entender, porque si entendemos que tiene que ver con el rol político, miramos a las organizaciones políticas del régimen de otra manera. Y podemos terminar de comprender por qué no está en el primer lugar de la agenda de un montón de organizaciones políticas que si vos vas y las consultás por abajo, todas te van a decir que están a favor del aborto legal. Entonces, ¿qué es lo que están privilegiando? Yo que estaba pensando eso, en el caso de salud pública, ¿qué es lo que está arriba de toda la lista? Tantas cosas. Emergencia de salud pública. ¿No debería estar apuntado a eso también el aborto? Igual legal? Ese es otro debate. Digo, ¿cuál es tu primer puesto en el ranking? Digo, somos un país que también tiene muchas emergencias. Si vos vas a un hospital y pueden estar tan a favor del aborto como de que le lleven los materiales para poder operar gente, qué sé yo. La salud, no es fácil. La salud, mira, no debería ser un tema de salud pública, eso digo. Debería ser un tema de salud pública, ¿no? Que me acuerdo las declaraciones de Graciela Ocaña cuando asumió como ministra de Salud de la señora Cristina Kirchner. Lo primero, como pasa con todos los que asumen de ministro de Salud, le preguntan a usted, aborto. Dijo, perdón, no tiene nada que ver con mi área, es un tema de cuestión penal, el tema de aborto, dijo ella. Sin embargo, entre 50.000 y 100.000 mujeres son hospitalizadas en los hospitales de este país producto de situaciones de complicación con aborto clandestino en el año. Y si vos tenés en cuenta, cuando vos decís debería ser tomado como un tema de primer orden de salud,
Vos ahora tenés un gobierno que está desesperado y argumentando diciendo que quiere reducir los costos del Estado. Los costos del Estado. Nosotros tenemos una idea buenísima para que reduzca los costos del Estado, que es legalizar el aborto para que deje de haber entre 50.000 y 100.000 mujeres hospitalizadas en el sistema de salud argentino todos los años, producto de una intervención que no debiera traer ningún tipo de problema y que se evitaría tener mujeres que ocupan tiempos terribles en camas hospitalarias porque las infecciones uterinas son realmente complicadas, que terminan mutiladas, mujeres que terminan, porque acá se habla mucho del tema de muertes y nada más, ¿sabes la cantidad de mujeres que terminan mutiladas producto de esto? Claro. Yo tengo compañeros que son terapistas intensivos en hospitales públicos, lo que me han relatado al respecto de lo que ocurre con los cuadros infecciosos de mujeres que llegan por abortos clandestinos mal practicados es una cosa terrible, terrible. Entonces, y ahí son 100.000 mujeres que no deben entrar más a los hospitales porque entonces tengo hasta un argumento capitalista para darles, que es un argumento que le valió, por ejemplo, a todo un sector de Amnistía Internacional, motivo por el cual en un momento Amnistía cambió la posición. Amnistía no estaba a favor del aborto legal, en un momento hace 15 años atrás. Amnistía tenía a la cabeza de ese organismo un cura, conformado por un comité, digamos, era la cabeza de Amnistía Internacional, uno de ellos era un cura. Y ustedes vayan a ver que hace 15 años atrás el cura fue desplazado porque Amnistía cambia la posición y buena parte del cambio de posición tuvo que ver con intereses capitalistas. Con que, muchachos, vamos a ordenar esto, si al Estado le puede salir mucho más barato, después a los privados también, porque existe la salud privada y entonces cobrarán lo suyo en el sector privado para hacer abortos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos para argumentar y salir para adelante, etcétera. El asunto es ver cómo hacemos para entender determinados o hacer entender o progresar en el terreno, digamos, de la lucha callejera por este derecho, ¿no? Casi me muero. Flor, la última Bien. pregunta es tuya. Bueno, en realidad es un poco lo que dijiste, pero digo, yo estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que convencer o cómo podemos hacer para, no quiero decir persuadir porque ahí suena como medio feo, pero a la mujer que tenemos al lado que en realidad cree y sigue poniendo la moral sobre la salud pública, porque en definitiva es como vos decís, digo, esto es un tema de salud pública y no hay otra discusión. Digo, desde la área política, digamos, bueno, sabemos cuáles son los intereses, todos acá lo sabemos. ¿Cómo podemos hacer para poder mostrarle a la otra mujer que en realidad sostiene eso, digo, porque no son nada más la clase política con sus intereses que lo sostiene, digo, también socialmente está sostenido muchísimo por gente, digo, que uno la tiene al lado todo el día y a veces choca incluso ver cómo piensan. Mira, te lo voy a decir de forma provocadora, sí. No le des pelota. Filmen, chicos, filmen. Me peleé ahora con Flor. No le des pelota. Quiero No, decir, entiendo. nuestro problema en la orientación de a dónde tenemos que ir, particularmente no tiene que ver con la opinión contraria, digamos, a la legal, ¿cómo decirlo? Con la opinión no organizada sobre el tema de por qué no tiene que legalizarse el aborto, digamos, ¿no? Y esa resistencia y esa negativa. Uh-huh. Yo te lo digo, a mí me ha tocado estar en asambleas, hermosas asambleas en las cuales aborto, que yo nunca me voy a olvidar, una en Bajo Flores, fue buenísima. Fue buenísima porque Bajo Flores estamos ahí que yo y la tipa, yo tengo una obsesión, yo voy a dar charlas o lo que fuere o armar asambleas, etcétera, a algún lugar que yo sé que la preeminencia de la iglesia es brutal, eso no pasa en Caballito, pasa en Bajo Flores, pasa en la Villa 31, etcétera, en la 21 con el curita Toto. Y voy ahí y digo, tengo que decir algo contra la iglesia, si no, no me puedo ir de acá. Entonces saco el tema de aborto, ¿viste? Entonces viene una señora que me conoce hace mucho tiempo y me dice, Vanina, yo creo que uno se tiene que hacer responsable y que papá. Y entonces viene otra y me dice, no, con la iglesia. Una vieja boliviana que no sabe. Me miro como diciendo, no, con Francisco también, como diciendo, no es cura. Entonces, yo lo que creo es que a mí me preocupa en todo caso más el problema de cómo resolvemos la estrategia correcta para conquistar, arrancar este derecho quienes estamos de este lado.
Porque del otro lado no hay nada organizado. La Iglesia no tiene capacidad de organizar del otro lado lo que tiene que organizar. Y eso lo sostengo de manera contundente. No tiene la capacidad. Primero porque la Iglesia no puede recurrir a la organización para oponerse a la imposición de este derecho. No puede, por naturaleza, no puede. No puede por esencia, no puede porque la Iglesia por definición le teme a la organización de la gente más pobre, etcétera, y por lo tanto ella es un tema muy delicado, la cuestión de la organización de quienes están en contra de esto. Segundo, ellos no son el problema. Ellos no son, una vez se lo dije a Cynthia Houghton en el Congreso. Le dije, disculpame chicos, todo muy lindo, pero el problema son los que están sentados acá y dicen estar a favor del aborto legal, y no ese outsider de Cynthia Houghton, que estaba sola ahí gritando respecto del tema y qué sé yo, que no es nuestro problema. Porque Cynthia Houghton, en todo caso, lo que tiene es capacidad de lobby sobre los que sí pueden resolver, etcétera, pero ella no. O sea, quiero decir, el evangelismo en la Argentina lo que tiene en su favor es la capacidad de lobby que tiene, porque es una fuerza muy importante sobre los que gobiernan, etcétera, y qué sé yo. Porque a diferencia incluso de otros países, no gobierna directamente. Entonces, creo que el problema nuestro no son esos sectores. Nosotros podemos ir educando sobre la experiencia, la explicación, y tengo un montón de experiencias muy lindas al respecto de la educación con relación al tema de entender que la legalización no te obliga, que te permite, digamos, acceder en otros términos, que tu hija puede ser la muerta mañana o la mutilada mañana, producto de, y mostrar toda la realidad social que es abortiva y que te coloca a vos en una posición, digamos, de tener que... Entonces, me parece que nuestro problema está más en el campo nuestro que en el campo opositor. El otro día, citémoslo nuevamente, el amigo Real hizo una encuesta por Twitter, ¿viste? Sí, la vi. Fue impresionante. 100.000 cuentas votaron en la... Digo cuentas porque obviamente todos sabemos que no son personas, pero quiero decir, 100.000 cuentas votaron en su encuesta. Y si bien él tiene una capacidad de troleo en favor de lo que él quiere, él tiene esa capacidad, digamos, en Twitter... realmente fue una cosa impresionante, terminó en el 83% en favor del aborto. Eso es un síntoma. Twitter no es el reflejo de esta sociedad, definitivamente, no lo es. Pero es un síntoma porque, ponele, ¿qué pasó con el gobierno? No quiso trolear nada del tema aborto en ninguna instancia, por eso a Feynman le salió la encuesta en contra de él. Si el gobierno hubiera querido trolear las cuentas con el tema aborto, se hubiera metido. No se quiso meter. Lean lo que está pasando en Twitter con relación al tema de cosas. No se quiso meter porque le está haciendo el jueguito, le está haciendo la política, digamos, lo está molestando a la Iglesia, digamos, en función de lo que está haciendo la Iglesia. Entonces me parece eso, que nosotras, tengo la visión de que tenemos... que estar más concentradas en lo que nos pasa a nosotros. Nunca vamos a tener la adhesión completa de nada. Creo que tenemos una recontraadhesión en este terreno y que realmente estamos mucho mejor que hace 20 años atrás, lógico, y que bueno, y que esas posiciones van a ser de alguna manera o salteadas en función de una buena organización de un movimiento y si es necesario, concientizadas, digamos, me parece. Bien, nos tenemos que ir. Hemos llegado al final de otra entrevista. Yo ya te tengo un aprecio, la tercera vez que venís al programa. Me parece que al final te aprecio un poco. No, pero lo digo, es lindo que los políticos a uno le caigan bien. No es fácil, no es fácil. Los políticos me matan que me digas. Y los sí, políticos. somos todos políticos igual. Además siempre digo lo mismo, recordando la primera entrevista que viniste y estaba Natacha, el Nuevo Más y se prendieron fuego, viste, una puteada, yo no sabía dónde carajo ponerme, digo, uy, qué personalidad, mamista, por Dios. Después ya la segunda entrevista, mano a mano es otra cosa, ya esta dentro relajada, te doy un abrazo acá, es otra cosa, viste, es diferente. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Vas a volver? Voy a volver. Bien, sí, esperemos que vuelvan, no como los peronistas. No como vos, hijo de una gran madre. Bien, muchísimas gracias por haber venido nuevamente. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Vanina Biasi del Partido Obrero estuvo con nosotros.